Un grupo de marines de los Estados Unidos atraviesa la selva de Vietnam en fila, separados por 10 metros por si alguno pisa una mina antipersona. A la cabeza va Alice, un enorme soldado afroamericano que lleva un chaleco hecho con la piel de un tigre de Bengala que él mismo mató, un trapo de tela de paracaídas atado en la frente, un pendiente de oro en la oreja y una mochila azul llena de los pies que ha cortado a sus 17 bajas confirmadas durante la guerra. Un crack suena en la distancia. Alice se detiene y cierra el puño en señal de peligro para los que van detrás. Su sexto sentido le dice que algo va a suceder. Un paso al frente y un pájaro grita. O quizás sea una rama, o tal vez el cerrojo de un fusil. Un paso más. Un proyectil proveniente de la espesura de la selva alcanza a Alice y lo derriba. El líder al mando del grupo pide ayuda por radio, pero la conversación no tiene ningún sentido, y un segundo proyectil revienta el dispositivo. Cada soldado entra en un estado diferente. Paranoia, miedo, agresividad y excitación. Al otro lado de los árboles, un francotirador ha tendido una trampa a esos soldados que, tras meses e incluso años de guerra, se han convertido en los animales que está dispuesto a cazar. Esta es la realidad en la que nos sumergimos a la hora de leer Un chaleco de acero, de Gustav Hasford, publicada en 1979 y que inspiró la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, conocida como La chaqueta metálica, Nacido para matar o Cara de guerra en sus respectivas traducciones. La novela se sumerge en la brutalidad y el caos de la guerra de Vietnam y explora cómo la guerra transforma a los individuos y expone las contradicciones de la naturaleza humana. Hasford, el autor, a través de un estilo crudo, directo y autobiográfico, nos presenta un relato en el que el lenguaje y la narrativa están perfectamente alineados con la dureza y la violencia del conflicto que describe. La crudeza en el estilo no es algo meramente estético, está intrínsecamente ligado a la historia que se cuenta, porque refuerza la atmósfera y la experiencia que viven sus personajes. El libro no se anda con rodeos, el lector es lanzado de inmediato a un mundo donde la vida y la muerte conviven y donde la violencia es constante. El lenguaje que utiliza a menudo es seco, conciso e implacable. Esta elección no solo refleja la perspectiva de los soldados atrapados en una situación límite, sino que también sirve para que como lectores nos metamos en el mismo entorno psicológico y emocional en el que ellos se encuentran. La falta de florituras a la hora de escribir y la economía del lenguaje capturan la rutina de los marines y su enfoque en la supervivencia diaria. Hasford no busca glorificar la guerra ni envolverla en un halo de epicidad. Su estilo evita los sentimentalismos y muestra la crudeza de la experiencia bélica tal y como es, sucia, caótica y profundamente deshumanizadora. La narrativa, por su parte, sigue de cerca a los soldados, particularmente al protagonista y narrador, Joker, o chistoso, acorde con la traducción de este libro. La elección de contar la historia desde el punto de vista de un soldado raso ofrece una perspectiva íntima y visceral de la guerra. Este enfoque se alinea con el estilo sobrio de Hasford, permitiendo que el lector experimente la guerra a nivel del suelo, a través de los ojos de quienes la viven en primera línea. El tono seco y a menudo sarcástico de Joker refuerza la sensación de desesperanza y cinismo que caracteriza a muchos de los soldados. Este tono no es gratuito, es la respuesta lógica de un individuo expuesto constantemente al horror y a lo absurdo del conflicto. Asimismo, el ritmo es desde el comienzo rápido y fragmentado. Emula el estado de alerta constante y la imprevisibilidad de la vida en un entorno hostil. Los capítulos y escenas a menudo se suceden sin respiro, reflejando la realidad de los marines que apenas tienen tiempo para procesar un evento antes de enfrentarse al siguiente. Esta estructura narrativa transmite la sensación de que los personajes están atrapados en un flujo interminable de violencia, donde el pasado y el futuro se desvanecen y solo importa el presente inmediato. En este sentido, la narrativa no solo cuenta la historia de los personajes, sino que también actúa como una representación formal de su experiencia psicológica. A grandes rasgos, la novela se divide en 3 partes, a diferencia de la película de Kubrick, que hizo una mezcla de las 2 últimas. Estas partes son El espíritu de la bayoneta, donde el protagonista es entrenado antes de la guerra, Recuento, donde Joker ya está sumergido en la guerra como reportero, y por último, Abuelos, donde el protagonista afronta la cara más cruda y salvaje de la guerra. A lo largo de estas 3 partes, el estilo se adapta a la evolución de la guerra y de los propios personajes, el lenguaje se vuelve aún más crudo y las descripciones, más directas y perturbadoras. Se va reflejando progresivamente el deterioro psicológico de los personajes, quienes, con el tiempo, se van despojando de las últimas capas de humanidad que les quedan. Al no suavizar ni embellecer la realidad brutal de la guerra, el autor cuestiona las narrativas tradicionales de esta, que a menudo la presentan como una prueba gloriosa o un sacrificio noble. Además, el uso del lenguaje militar y el argot de los soldados en la novela añade una capa de autenticidad que refuerza la conexión entre el estilo y la historia. Los diálogos entre los marines están llenos de jerga y expresiones propias de su entorno, lo que no solo da voz a los personajes, sino que también sumerge al lector en su realidad cotidiana. A menudo las charlas están teñidas de humor negro y cinismo, como mecanismo de defensa ante el horror que están enfrentando. Si dominas el inglés,
Te recomiendo que leas la novela original. Vas a perderte en un laberinto de palabrería de jóvenes que están en medio de una guerra que está transformando sus cerebros. Llegado a este punto, quizá te interese saber si la lectura de esta novela puede complementar a la película, o si merece la pena por sí sola. Si conoces las películas de Kubrick, sabrás que el director solía variar con frecuencia las historias de las que se nutría. Aquí esto también sucede. No solo muchos de los hechos ocurren de otra manera, sino que son alterados para encajar en una narrativa diferente. Como resumen, y sin spoilers, las diferencias entre el libro y la película que debes saber antes de animarte a leer el libro son las siguientes. La novela es mucho más cruel, cruda y violenta. Las escenas son más explícitas y a menudo imposibles de poner en una película que entiendo que pretendía no ser catalogada como gore. El protagonista no refleja tanto una dualidad como en la película, sino una evolución progresiva hacia lo más oscuro del ser humano. Los sucesos en el libro son más y más detallados, por lo que la historia se extiende no solo hacia adelante, sino a lo ancho. Ya seas fan o no de las historias de guerra, Un chaleco de acero es un documento importante para la historia de la literatura. Primero porque cuenta de primera mano sucesos históricos con la voz de un soldado raso desde su partida a una guerra, y segundo porque refleja sin florituras acontecimientos crueles y oscuros que por lo general son teñidos de heroísmo o epicidad. Leer esta novela es más que experimentar una guerra, es una confrontación con la realidad desnuda de lo que significa sobrevivir al borde del abismo. Ashford te obliga a sentir la lucha, el miedo y la pérdida, dejándote con una pregunta persistente: ¿qué queda de una persona después de enfrentar el caos? Su obra invita a explorar esa verdad incómoda, sin un desenlace, sin ofrecer respuestas fáciles, solo una mirada intensa y desafiante a la esencia humana en tiempos de guerra.